En ese año electoral, en medio de acusaciones de fraude de parte de los seguidores del candidato de centro izquierda, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la derecha, Felipe Calderón, es declarado presidente por un tribunal de jueces. El candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón Hinojosa, del partido Acción Nacional. ¡Casilla por casilla! ¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla! Hay muchos reportes de irregularidades en las casillas, pero las autoridades del gobierno de la derecha decidieron no hacer un reconteo. Que abramos las urnas y que se cuente voto por voto. Le tienen, si ganó él, se demuestra ahí, pero no creo que haya ganado. La democracia en peligro. Todo esto estuvo rodeado de una campaña mediática que lo emparentaba a López Obrador con Hugo Chávez, con Evo Morales, dentro del estigma de los populistas radicales, y luego, en la última fase de la campaña, con los grandes empresarios del país, haciendo una guerra sucia mediática. Apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Es decir, por más de que López Obrador, en todo caso, era un candidato de centro izquierda, que lo que estaba planteando era un programa reformista, que yo creo que era funcional al sistema, pero bueno, ellos no podían permitir que llegara al gobierno de México alguien que no pudieran controlar. Y eso porque los empresarios que patrocinaron a esta campaña mediática y apoyaron a Felipe Calderón son los socios principales de los inversionistas extranjeros. Para ellos, era necesario que Calderón ganara estas elecciones para cumplir sus deseos. Entonces, una de las tareas de Calderón es llevar a cabo lo que no pudo hacer Fox, lo que no pudo hacer Ernesto Zedillo, lo que no pudo hacer Carlos Salinas de Gortari, entregar el petróleo, los hidrocarburos, el gas natural, la energía, el agua, para las represas, al capital privado, ¿no? Justamente una de ellas es la privatización de Petróleos Mexicanos, Pemex, que desde antes se sabía que iba a encontrar resistencia. Una de las regiones en donde existen más recursos todavía no explotados es el estado de Chiapas. Chiapas es un estado muy rico en todo tipo de recursos naturales, desde el agua, que cada vez es un recurso más importante para todo el planeta, hasta el petróleo y otro tipo de recursos. De grandes ríos, de grandes cuencas, por eso las hidroeléctricas que están en Chiapas son las generadoras del país. Entonces, en el caso de Chiapas, surge una guerrilla en un estado donde justamente hay mucha agua, hay mucha biodiversidad, en fin, hay muchos recursos que están sin explotar y que despiertan la voracidad de los grandes grupos transnacionales. Para que las transnacionales tengan acceso a los recursos de Chiapas, el gobierno de Felipe Calderón tendrá que acabar con la resistencia, los zapatistas viviendo en las tierras recuperadas. Pero la resistencia a estas políticas no solamente está en Chiapas. Hay movimientos populares en toda la República. Ellos también son un obstáculo. En el año 2006, el gobierno federal empieza a reprimir estos movimientos con más fuerza y brutalidad que en años anteriores. Esto fue el caso con el movimiento campesino del pueblo de San Salvador Atenco, invadido y reprimido en mayo del 2006. Cientos de personas fueron arrestadas, golpeadas y violadas por los policías. Inclusive, 2 personas murieron. Esto según organizaciones como Amnistía Internacional. Ese mismo año, la Policía Federal lanzó un operativo estilo militar a la ciudad de Oaxaca para acabar con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, uno de los movimientos sociales más fuertes de la historia de México. No vengan a hacer cosas injustas. Docenas de oaxaqueños fueron asesinados por paramilitares aliados con la policía. Y cientos más arrestados y torturados. Mientras pasaban estos conflictos, ese año miles de personas ocuparon las calles principales de la capital, protestando la posible fraudulenta victoria electoral de Felipe Calderón como presidente.
pero se les obligó a abandonar su plantón para dejar pasar un gran desfile de las Fuerzas Armadas. Ya se hizo claro que los verdaderos ganadores de las elecciones son los que buscan la explotación privada de los recursos naturales de México, respaldados por la fuerza militar. Una de las 3 prioridades que voy a encabezar mi gobierno es precisamente la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad. Las instituciones responsables de la seguridad pública requieren transformaciones profundas para incrementar sustancialmente su eficacia. Costará mucho dinero e incluso, y por desgracia, vidas humanas. El 1 de diciembre Calderón no toma posesión en el Congreso de la Unión, que estaba tomado por legisladores, sino que él recibe la banda presidencial inicialmente a las 0 horas del 1 de diciembre, rodeado de militares, y la banda se la pasa a un cadete del colegio militar y no el presidente del Congreso. Y para agradecerles a los militares por su apoyo, les encomendó una nueva tarea que les asegure trabajo por mucho tiempo. Fue muy importante para el gobierno de Felipe Calderón, que apenas había llegado al poder después de una elección muy cuestionada, en donde había fuertes acusaciones de fraude. Cuando lanzó la ofensiva contra el narcotráfico, tenía varios objetivos, pero el principal fue refortalecerse como presidente. Llegó muy débil. Con la lucha contra el narcotráfico, lo que se logra es tener el apoyo del ejército, porque metió el ejército en la lucha contra el narcotráfico, que no fue la primera vez en la historia de México, sin embargo, lo hizo de manera muy importante, con tropas en la comunidad, con una situación en que el ejército sustituía a las policías locales y estatales en esta lucha. El problema del narcotráfico es real. Sin embargo, los verdaderos blancos del ejército muchas veces no son los narcotraficantes. Los indígenas zapatistas, por ejemplo, nunca han estado involucrados en el narcotráfico y prohíben estrictamente el uso de drogas y alcohol dentro de su territorio, pero sufren por la presencia del ejército. Como está pues el ejército, está la policía, pues no hay una tranquilidad en el pueblo. No hay muchos arroyos donde agarrar agua. Solo uno tenemos, que lo tiene encerrado el ejército. Entonces, para conseguir agua, pues tenemos que caminar 1 hora, 1 hora y media. Ahí hay que acarrear el agua para tomar, porque aquí pues no tenemos cerca. Tenemos un grave problema ahorita de salud, eso sobre el agua, porque hay muchos niños que le está saliendo grano en el cuerpo, y vemos que ese es un problema del agua, que no tenemos agua limpia pues. Comienza a darse en el país un larvado proceso de militarización, es decir, hacia un proceso donde los principales enemigos no son ni los narcotraficantes, ni el crimen organizado, sino es el pueblo organizado, el pueblo que se organiza a partir de sus demandas. Acelerando este proceso de militarización está un nuevo proyecto encabezado por el poderoso vecino al norte de México. Se llama la Iniciativa Mérida, pero es mejor conocido como el Plan México.